Bem-vindos nuevamente al canal La Verdad News. Vamos continuar acá hablando de elecciones paraguayas, el supuesto complot de Estados Unidos para perjudicar el Partido Colorado en las elecciones generales ahora de 2023. Otra cuestión que Estados Unidos levantó para sancionar el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, fue que él estaría involucrado en operaciones de corrupción, afectando la democracia, y también de financiación del terrorismo. Vamos a hablar acá de la supuesta corrupción. Ellos hablan ahí del intento de forzar la reelección en Paraguay, cuando estaba como presidente del país Horacio Cartes. Y se armó aquella reunión del Congreso para aprobar una enmienda constitucional. Dicen ellos que el entonces presidente Cartes habría comprado parlamentarios para eso. Pero se olvidaron que también estaba junto con el grupo de Horacio Cartes, del Partido Colorado, una parte de los liberales y Frente Iguazú, con el senador Fernando Lugo. Una vez que el senador Lugo tenía interés en también candidatarse a una reelección. Pero interesante que solo fue sancionado el presidente Horacio Cartes, porque el expresidente Fernando Lugo no tuvo que cobrar ninguna comisión, ningún dinero para incentivarlo a apoyar la enmienda constitucional para la reelección, que fue considerado vamos a decir, un intento de golpear la democracia en Paraguay. Y más interesante es que personas que incentivaron, políticos que incentivaron la invasión y quema del Congreso paraguayo, no fueron imputados como responsables por un quiebre institucional. Es interesante porque en 2021, el 6 de enero, simpatizantes del expresidente Donald Trump invadieron el Congreso americano en el intento también de atacar a los legisladores por la posesión del presidente americano Joe Biden. Así que también dicen ellos que el presidente Horacio Cartes, expresidente Horacio Cartes, utilizó de su poder financiero para comprar legisladores, pagar a legisladores para votar a favor de proyectos que le beneficiaran. Pero se olvida el embajador americano y se olvida el Departamento de Estado americano de que en Estados Unidos el lobby es legal. El lobby es un proyecto, es una forma de presionar congresistas a votar a favor de un determinado grupo, un proyecto que les favorezca. Por ejemplo, hay el lobby de la industria de armas en Estados Unidos. Las empresas americanas de fabricantes de armas se unen, contratan profesionales que hacen el contacto entre ellos y los parlamentarios para no permitir la limitación de venta de armas en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ganan los parlamentarios? Bueno, ganan financiación a sus campañas,
donación ahí a entidades que ellos apoyan, y puede ser que algo más. Y hay varios sectores en Estados Unidos que tienen su lobby para presionar, para comprar el favor de parlamentarios que voten a sus proyectos. Pero eso no es corrupción, ¿eh? Que lobistas hagan la conexión entre empresarios y congresistas americanos, eso no tiene nada de corrupción. Corrupción es si se hace acá en Paraguay, lo mismo. Ahí hay un caso muy interesante que es, creo que ese es un sí, ejemplo de corrupción que sucedió en Brasil en el primer mandato del presidente Lula, cuando el PT, el Partido de los Trabajadores del presidente, no tenía mayoría en el Congreso brasileño. Entonces ellos decidieron, con dinero público, dar un sueldo extra a parlamentarios de la oposición que votaran a favor de sus proyectos. O sea, el parlamentario brasileño ya es uno de los más caros del mundo, si no el más caro del mundo. Cada parlamentario brasileño cuesta alrededor de 3,5 millones de dólares por año. Pero el PT, la gente del PT, decidió dar un sueldo a más a estos parlamentarios. Y así consiguieron ir aprobando las leyes que querían. Hasta que uno de los beneficiarios, que era presidente de un partido, se cansó y denunció el esquema. Más de una decena de importantes representantes del Partido de los Trabajadores del PT fueron condenados por la Suprema Corte, cumplieron pena de prisión y hasta hoy son asesores importantes del presidente Lula, pero ninguno de ellos fue sancionado por corrupción, ¿eh? Tampoco el presidente Lula, que trabajaba a 2 metros de distancia de estos ayudantes, de estos auxiliares. Esto sí es comprar la oposición y subvertir la democracia. Pero eso no interesa, porque Brasil es un país importante, mucho más importante que Paraguay. Ahora, en cuanto a financiación de terrorismo, es donde tenemos acá un problema, ¿eh?, de entendimiento, porque ningún gobierno de Sudamérica se acercó más a Israel do que el gobierno de Horacio Cartes. Incluso, mucho antes que Bolsonaro instaló la embajada de Paraguay en Jerusalén, que es una reivindicación de los israelíes para reconocimiento de que son realmente, que Jerusalén realmente les pertenece. Y después de salir de la presidencia, su ex-grupo Cartes hizo una alianza con una importante institución israelí de investigación para traer novedades tecnológicas que podrían ayudar el desarrollo de Paraguay. Vean qué interesante. Y el presidente Horacio Cartes es acusado de financiar el Hezbollah. Y es más interesante porque durante su gestión se descubrió una evasión fiscal de más de 200 millones de dólares de empresarios de la frontera, principalmente Ciudad del Este. Y muchos de estos empresarios enviaban dinero al Medio Oriente. Y bueno, Estados Unidos hace décadas que está diciendo que la Triple Frontera es una región que financia el terrorismo y el Hezbollah, por ejemplo, enviándoles dinero. Pero ¿por qué entonces el gobierno de Horacio Cartes
perjudicaría económicamente a estos supuestos financiadores de Hezbollah de Ciudad del Este. No consigo entender. Por otra parte, el gobierno Kirchner siempre apoyó Irán, considerado país terrorista. Y como dije antes, recientemente, el gobierno brasileño permitió que 2 buques de guerra iraníes, considerados por Estados Unidos como habiendo participado de actividades terroristas, que aportaron ahí en el puerto de Río de Janeiro, en Brasil, y se quedaron una semana ahí. Lo único que hizo el gobierno americano fue protestar, pero Brasil no es considerado financiador del terrorismo del Hezbollah, tampoco el gobierno brasileño y siquiera el presidente Lula. Porque exactamente Brasil es un país muy importante. Muy importante porque ustedes saben que hay hoy una guerra entre China y Estados Unidos, una guerra fría, y hay generales en Estados Unidos que ya están afirmando que para 2025 habrá una guerra realmente con uso de fuerzas militares entre los dos países. Ahora, la hipocresía americana es más profunda. ¿Por qué? Estados Unidos habla de problema en la democracia paraguaya. Pero en una investigación incluyendo 17 países desarrollados, hechos por Pew Research Center, que es uno de los centros de investigación más importantes de Estados Unidos, el año pasado divulgó un estudio diciendo que solo 41% de los americanos están satisfechos con la democracia en su país. Así que Estados Unidos se quedó en 12º puesto en 17 países. Adelante solamente de Japón, España, Italia y Grecia. Así que es una mentira que haya plena democracia en Estados Unidos. Mismo porque casi 40% de los americanos desearían que sus estados se separaran de la Unión, que hubiera una secesión. Entre los republicanos es más de la mitad que desea eso. Y también hay otra encuesta que dice que 62% de los americanos no tienen coraje de expresar su opinión política, con miedo de retaliación. El principal argumento de la democracia es la libertad de expresión. En un país donde las personas tienen miedo de hablar lo que piensan, ¿cómo puede haber libertad de expresión? La otra hipocresía de Estados Unidos es respecto a la corrupción. El último índice de percepción de corrupción hecho por Transparencia Internacional pone a Estados Unidos en 24º puesto en el mundo. O sea, en el tercer nivel de países en términos de corrupción. Y los americanos están adelante solamente de 4 otros países desarrollados. Están atrás de 20 países desarrollados y 3 en desarrollo, incluyendo Uruguay e Islas Seychelles. Así que yo sugeriría al embajador americano, al Departamento de Estado americano, que se concentraran más en mejorar el nivel de percepción de corrupción en su país y mejorar mucho más los índices de percepción buena, positiva en relación a la democracia. Cuando
tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos, vivir y estudiar en los años 80, sí se respiraba democracia. Había democracia. Las personas tenían libertad plena de expresar su opinión. Hoy, personalmente, ya no considero Estados Unidos un ejemplo de democracia. Menos aún que pueda dar lección a otros países. Y que Estados Unidos se concentre en sus vecinos, porque, por ejemplo, Paraguay, claro, está muy rezagado en el índice de corrupción internacional, pero está prácticamente junto con México, y yo no veo ningún gobernante o político mexicano sancionado por Estados Unidos como significativamente corrupto. Y eso me acuerda cuando el expresidente Vicente Fox dio una declaración, una entrevista a una cadena de televisión americana cuando asumió. El entrevistador, el reportero, le preguntó al entonces presidente Fox cómo él cuidaría de la corrupción en su país y del tráfico de drogas. Y la respuesta del expresidente Fox fue espectacular. Decía él: ¿crees que 10.000 millones de dólares en drogas pasan la frontera sin que el aduanero, el policía, el juez, el fiscal, los políticos, el FBI sepan? ¿Por qué no cuidan ustedes del esquema de corrupción? Porque este monto en drogas no entra en el sistema americano sin que haya una corrupción generalizada. Como sucede con el contrabando que va de Paraguay a Brasil, de empresas americanas y de otros países que utilizan Paraguay como puente para enviar el contrabando hacia Brasil. Porque en Brasil hay todo un esquema grande de protección al contrabando. Espero haber aclarado así toda la hipocresía de Estados Unidos en relación a Paraguay. Y espero que entiendan que hay una potencia extranjera deseando interferir en el país a través de sus elecciones. Interferir, como decía el presidente Lula, que Estados Unidos les gusta interferir en las elecciones de otros países. Una última cuestión que olvidé de decir. A Estados Unidos, y quizás particularmente al embajador americano, les interesa forzar la sociedad paraguaya a dar un privilegio, a proveer privilegios al grupo LGBT. Y hay tantas letras más que creo que casi el alfabeto entero. Como también instalar, como ya se hizo en Argentina y otros países, la discusión de ideología de género. No solo la discusión, pero la implementación. Y ellos saben, los americanos saben, que con el Partido Colorado no van a lograrlo. Porque el Partido Colorado es el partido más conservador de Paraguay. Es el partido que más conserva las tradiciones de los paraguayos. Y hay un otro candidato que leí estos días, que el año pasado sí defendió el grupo LGBT. Personalmente no tengo nada contra nadie, porque soy un liberal, tanto económicamente, en la parte económica, cuanto moral. Para mí, cada uno es feliz de su manera.
pero vivo en Paraguay y respeto la cultura paraguaya. No me quedo discutiendo con eso. Para mí es un total absurdo, yo que acompaño política internacional hace décadas, que un embajador americano participe liderando un movimiento en Asunción, un día de orgullo LGBT. Porque un diplomático del rango de cónsul o embajador es el representante del país 24 horas por día, 7 días por la semana. Así que cuando un embajador va a apoyar una manifestación a favor de un determinado grupo, es en realidad su país el que está apoyando. En los próximos videos vamos a hablar más sobre las elecciones y ahí concentrándonos en la historia política del Paraguay de 1904 hasta ahora. Un gran abrazo.